Bienvenido. En este video vamos a ver cómo seleccionar celdas, filas, columnas y hojas. Para ello vamos a abrir Excel, no importa la versión. Yo estoy usando la versión de Excel 365. Pero el procedimiento es universal para todas las versiones de Excel. Bien, abrimos una hoja en blanco. Y bueno, en videos anteriores había explicado más o menos qué es una fila, qué es una columna, pero para repasar rápidamente. Una columna en Excel se representa por las letras, ¿de acuerdo? Mucho ojo, no confundamos esto, ¿de acuerdo? Si observan, aquí tengo seleccionado unas celdas, ¿de acuerdo? Y esto son filas. Y lo mismo, aquí tengo seleccionado un rango de celdas de una fila. Y acá un rango de celdas de una columna. ¿Vieron? Y bueno, habíamos dicho, por ejemplo, al principio de este video que vamos a ver cómo seleccionar. Hay varias maneras. Vamos a ver las formas elementales utilizando lo que es el mouse o el ratón. Primero, para seleccionar una columna, solo basta con dar un clic en la letra que representa a dicha columna y van a ver que inmediatamente se activa una flecha negra indicando hacia abajo. ¿Vieron? En ese momento quiere decir que la columna está seleccionada. Para seleccionar una fila de la misma manera, ya sea que en el 3, en el 5, en el 8, en el 16 y así es como se selecciona una fila. Para seleccionar una celda basta con dar un clic en el cruce que representa o la intersección entre una columna y una fila. ¿De acuerdo? En ese caso estoy en la columna, en la celda G7. ¿De acuerdo? Aquí estoy en la columna G, fila 7. Bien, entonces así de fácil es como vamos seleccionando una columna, una fila y una celda. Esto que ven acá, el marco que ven alrededor de la celda, quiere decir que es una celda seleccionada y es en la que vamos a insertar un gráfico, un texto, etcétera. ¿De acuerdo? Con respecto a las hojas, bueno, aquí solo tengo una hoja, pero con este botón que dice hoja nueva, yo voy a insertar más para que vayan viendo. Básicamente, y dirán, bueno, ¿y para qué sirven las hojas, no? Bueno, con dar un clic en hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera, ¿vieron? Indica que estamos trabajando con esa celda, con esa hoja, perdón. Ahora, y dirán, bueno, ¿para qué sirve seleccionar? Bueno, nosotros, cuando más adelante estemos trabajando con datos, podemos decirle a Excel que solo se impriman la hoja 1 y la hoja 2, con este caso, ¿de acuerdo? O simplemente con dar un clic derecho accedemos a propiedades y eso ya podemos cambiar el color de las pestañas, de las celdas. Eso lo vamos a ver con más calma, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora para seleccionar un rango o un conjunto de columnas vamos a utilizar el clic sostenido. Para ello, por ejemplo, si quiero seleccionar de la columna C a la columna G, basta con que yo dé un clic sostenido sobre la C y sin soltar el clic, en este caso el clic izquierdo, lo voy arrastrando hasta la columna G. ¿De acuerdo? Lo ideal, mucho cuidado con eso porque a veces nosotros seleccionamos la columna y si nosotros movemos el puntero del mouse sobre el borde de la columna, pues se va a mover dicha columna. Ahorita no se ven los cambios porque no hay datos. Bien, siempre que ustedes seleccionen es un inicio
clic sostenido hasta un final. Y puede ser al sentido contrario, es decir, selecciono de la G hasta la C. Para quitar la selección o deseleccionar, doy un clic fuera. Lo mismo con las filas. Selecciono, por ejemplo, de la 3, un clic sostenido y arrastro hasta la 11. Para quitar la selección, doy fuera. Para seleccionar un rango de celdas, selecciono, por ejemplo, desde la columna I3 hasta la L13. ¿Vieron? Es un inicio. Y de la misma manera, selecciono desde acá o viceversa, desde el final, etcétera. ¿Ya vieron? Como observarán, la celda queda una celda en blanco, que se indica el inicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo mismo va a pasar ahorita en este caso con las hojas. Solo que aquí para seleccionar múltiples hojas necesitamos nosotros utilizar la tecla Shift. Por ejemplo, de la hoja 2 a la hoja 4. Entonces doy un clic en la hoja 2, presiono Shift y selecciono. En ese caso, esto nos va a servir para imprimir dichas hojas seleccionadas, ¿sí? En el menú de impresión que más adelante vamos a ver. Ok, entonces, y va a haber necesidad a veces de seleccionar una columna sí, una columna no, para aplicar formato, etc. Por ejemplo, quiero seleccionar la B, la columna B, la columna E y la H, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hice? Bueno, fácil. Selecciono una columna, presiono la tecla control, no la suelto. Aquí mucho ojo porque si ustedes dan un clic sostenido, pues se va a duplicar dicha columna, perdón, ¿sí? Muy bien, entonces, repito, selecciono la columna B, presiono control, no lo suelto, luego sobre la siguiente columna y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Aquí le apliqué un fondo para que vean la diferencia. Bien, y para quitar la selección, pues un clic fuera de la selección. Y lo mismo con las filas. Selecciona las 2, por ejemplo, presiono la tecla control, la 5, la 10, la 14 y la 17. Así ya tenemos las filas seleccionadas y eso va a ser para aplicar bordes y lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a deshacer. Bien, y lo mismo pasa con las celdas. Por ejemplo, quiero seleccionar la D3 con un clic, presiono la tecla control, luego la F7, luego la E10 y luego la I5, ¿de acuerdo? Y ya le pongo un formato, bordes y lo que sea. ¿Vieron? Con la tecla control voy seleccionando una sí, una no, etcétera. Eso es para un seleccionado aleatorio. Y la tecla Shift, que está generalmente arriba de la tecla Control, bueno, pues sirve para seleccionar un rango consecutivo, por ejemplo, de la B a la H. Entonces, ya sea que seleccione la B, presiono la tecla Shift, no la suelto, hasta la H. Y ya selecciono un rango de columnas en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego lo mismo con las filas. Selecciono en este caso la 3 y la 12. La fila 3 a la 12. Y lo mismo pasa con las celdas. Y eso es cuando nosotros no somos muy hábiles con el ratón o el mouse, o simplemente no tenemos un mouse y tenemos que usar el touchpad de la laptop. En este caso, por ejemplo, selecciono de la C3, presiono Shift y me voy hasta la I14. ¿Vieron? Que equivale esto, el clic sostenido. Y lo mismo pasa con las hojas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí selecciono, por ejemplo, la hoja 1 a la hoja 3. ¿Ya vieron? Y si quiero seleccionar, por ejemplo, la hoja 2 a la hoja 4, pues utilizo la tecla control. Por ejemplo, la hoja
1, la hoja 3 y la hoja 5. ¿Vieron? Así de sencillo. Muy bien. Básicamente, esto es en relación a los temas y eso nos va a servir para insertar filas, insertar columnas, eliminar columnas, eliminar hojas, eliminar celdas, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, espero les haya servido y cualquier duda dejen sus comentarios. Hasta la próxima.